quiero empezar a hablarles de una tribu que vive en Indonesia. ¿Sí se ve? Apenas está viendo. Bueno, Indonesia es un país que es básicamente de islas, que tiene el mayor número de idiomas que hay en el mundo, son más de 300 y pico, y que además tiene una gran cantidad de tribus con diferentes costumbres que desde luego en la actualidad se han ido homogenizando, sobre todo porque en la mayor parte de Indonesia, salvo Bali, han sido convertidos al Islam. Entonces, y además tienen un gobierno un tanto extraño para mí y posiblemente para ustedes, en el que todos los indonesios deben de tener una religión, y esta religión tienen que ser entre 5 de ellas, a ver si me acuerdo de ellas. Desde luego está el Islam, el hinduismo, el cristianismo, que puede ser que lo dividen en catolicismo y cristianismo, y digo protestantismo, y otro que se me va. Entonces, yo por ejemplo, que soy agnóstica, no podría ser Indonesia, porque tengo que tener una religión. Entonces ha sucedido una cuestión de que el único lugar en toda, como pueden ver aquí, Indonesia es toda esta región que está para acá, ya quedó fuera del mapa. Ahora sí, tenemos a toda Indonesia, todas, como les digo, practican la religión musulmana, excepto Bali, que es la isla que está al sur, esta región aquí. Pero yo les voy a hablar en este momento de una tribu que vive en Sulawesi, que es esta isla que está aquí, y la tribu de la que les voy a hablar primero vive en esta parte de aquí. Se llaman los Tora Toraja, y son toda esta región del sureste de Asia. Hablan un tronco lingüístico que es el austronesio. Entonces es un tronco lingüístico que es diferente al que hablan, digamos, los chinos y gente del norte, y tienen costumbres bastante parecidas. Como les digo, como tienen que tener una de estas religiones, la mayor parte de la gente, el único lugar fuera de la India en donde son hindús es en Bali, y lo que les presenté. Ahora, estamos aquí con esta tribu, ya en la isla de Sulawesi, en donde viven los Tona Toraja o Tora Toraja. A mí se me ocurrió hablar de ellos porque hace 2 años estuve ahí, y entonces, a pesar de que he estado varias veces en Bali, no sé si ustedes saben que uno de nuestros grandes arqueólogos, investigadores, Miguel Covarrubias, escribió uno de los mejores libros que hay sobre Bali. Entonces, bueno, yo estoy enamorada de Bali, aparte de que como antecedente les digo, estuve estudiando en la Universidad de Delhi hace muchos años, 2 años y medio estuve ahí. Pero me llama mucho la atención los Tona Toraja, que tienen unas costumbres pues bastante especiales acerca de la muerte. Entonces, este grupo, que antiguamente eran cazadores de cabezas, eran politeístas, y creían que el alma se iba a un cielo, pero la característica de ellos son precisamente sus costumbres funerarias. En toda esta región del sur de la India, sur de China, sureste de Asia,
existen estos búfalos, carabaos, que son muy importantes para la vida en general. Es muy curioso que los búfalos ahí en este lugar cambian de precio según el tipo de cuernos que tienen. Entonces que tiene unos cuernos para abajo, que es poco usual, son más caros que el resto. Los búfalos, además de ser utilizados para las labores agrícolas, son utilizados como ofrenda para precisamente estas costumbres funerarias. Una de las cosas características de esta región, que la verdad es muy hermosa, son este tipo de casas, que son las casas y los graneros. En la parte de enfrente generalmente tienen estos adornos que muchas veces tenían cráneos de las cabezas que habían cazado cuando eran cazadores, y actualmente tienen los cuernos de los carabaos o los búfalos que van a ofrendar en las ceremonias mortuorias. Ahora, aquí pueden ver toda la cantidad de cuernos que tienen, y junto a un tanque de gas, por lo visto, ¿no? Este es un mercado de búfalos al que tuve oportunidad de asistir, y bueno, esto ya vamos a la parte fea, digamos. Bueno, ellos están divididos en castas, un poco como en la India, pero de una manera más sencilla, digamos. Entonces, tenían esclavos, y de hecho en algún tiempo se dedicaron también a la venta de esclavos. Estaban rodeados de otras tribus que eran los Makassar, que los vimos en el mapa, que ellos más bien se dedicaban al comercio y a la piratería. Ellos desde hace mucho eran musulmanes. Estos ya se convirtieron al cristianismo, la mayor parte de ellos, pero continúan con sus costumbres funerarias. Entonces, lo interesante de las costumbres funerarias de estos Tora Toraja es que para lograr que el alma del muerto se vaya a su lugar adecuado, al cielo, tienen que hacer un sacrificio muy grande de búfalos. Entonces, desde luego, esto es una ceremonia muy, muy costosa, y por lo tanto muchas veces guardan el cadáver en la casa hasta el momento en el que puedan juntar el dinero suficiente para poder llevar para poder hacer este sacrificio, porque además del sacrificio de búfalos, pues tienen que hacer una cantidad de comida para la gente que invitan. O sea, es una gran ceremonia. Entonces, bueno, aquí ya les digo que llegamos a la parte fea. Parece que hay unos documentales que ni siquiera los he querido ver, pero yo tuve la oportunidad de ir a una pequeña ceremonia en la que desde luego nos invitaron a ver el sacrificio de los búfalos y después a la comida, pero yo les dije, no, muchas gracias, al sacrificio no voy. Pero sí es bajada del internet, que ya son los búfalos sacrificados, pero para las grandes fiestas matan hasta 300 búfalos, ¿no? o mucho más. Entonces, aquí ya es en la comida a la que fui, después de que habían hecho el sacrificio, y están repartiendo la carne del animal. Pero, como les digo, mientras tanto, mientras pueden llevar al cadáver a que sea enterrado en un sarcófago y llevado a una cueva que ahorita les voy a mostrar, lo guardan en la casa. Precisamente en este lugar, una de las personas que me invitó me decía,
Mi tío es el que está guardado allá arriba. Llevaba meses en la casa. ¿No lo quieres ver? No, gracias, ¿no? Entonces, pueden pasar años. Entonces, después que ya hicieron el sacrificio de los búfalos, llevan el cuerpo a unas cuevas que están en una como grandes piedras y hacen una efigie de ellos. Entonces, estas son las efigies de las personas que han sido enterradas en este lugar. Aquí está la gran piedra y hacen unos agujeros en donde meten el cadáver, el sarcófago, con los restos de lo que quedó del individuo, ¿no? Ahora, también hay unas cuevas. Bueno, antes. A los niños chiquitos no los entierran en las, o el cuerpo no lo llevan a estas cuevas en las piedras, sino que los entierran en los árboles. Entonces aquí hay dos árboles en los que enterraron a los niños. Bueno, no los enterraron. Aquí ya me cortaron las cuevas donde están llenas de cráneos, en donde van a llevar a los muertos. Creo que también me cortaron un sarcófago, un ataúd, en donde ponen el cuerpo, unos ataúdes bellísimos, que les decía yo, ¿y por qué no hacen un negocio para vender este tipo de ataúdes así en otras partes del mundo, que tenemos ataúdes tan feos y son todos de madera tallados, muy, muy hermosos, pero pues desgraciadamente no me los pusieron aquí. Bueno, estos son, nada más quise hacer como una introducción de unos rituales mortuorios que son pues realmente muy peculiares, pero ahora les quisiera yo hablar más específicamente sobre la India, y si me da tiempo, o más bien me salto la India y luego me voy a Bali, porque me parece más interesante. Bueno, esto ya es una cuestión más académica, digamos. La religión de la India, que es el hinduismo, fue el producto del sincretismo de la religión de los arios o los indoeuropeos, que llegaron a ese subcontinente hacia 1500 a.C., mezclándose con los antiguos habitantes. La concepción del alma y del mundo de los muertos fue cambiando a través de los siglos por esta mezcla. Nos concentraremos en mencionar lo que se creía que era la religión en general del hinduismo, porque había muchas creencias. Bueno, la mayor parte de la India es hindú, pero aparte hay musulmanes, hay jainitas, hay sikhs, hay otras religiones que les llaman animistas, de grupos tribales, y además desde luego hay cristianos, había judíos, porque parece que ya se fueron todos, había parsis, zoroastrianos, una gran cantidad de gente, y por supuesto pues no podría yo ponerme a hablar de todas estas creencias, ¿no? En muchos mitos hindúes la muerte es considerada un mal necesario, una medida requerida para preservar el balance del bien y el mal y la jerarquía del universo. Dioses y seres humanos deben dar la bienvenida a la muerte a su debido tiempo. El concepto del destino del alma fue variando en la India a través de la historia. Hacia 1500 o 1000 a.C., en los Vedas, que eran los libros sagrados de la India, que eran considerados como revelados, se decía que los muertos podían ser enterrados o incinerados. Les digo esto porque va cambiando precisamente. Actualmente en la India todos los muertos deben de ser incinerados. En ese entonces se creía que el alma
se iba a un cielo presidido por Yama, un dios, que fue el primer humano en morir. En el cielo se llevaba una vida semejante a la de la tierra, en cuyo ambiente el muerto podía tener su identidad total y la vida futura era una edición glorificada de la vida en la tierra. Se creía que Yama, con otros pitris, o sean los padres o antepasados, estaban sentados bajo el follaje de un gran árbol, mientras a su alrededor tocaban flautas y se cantaban canciones. Además, había otros paraísos de otros dioses. En otros textos posteriores ya aparece una noción del infierno como un lugar de castigo a donde se va por ignorancia del ritual y no por actuación moral. Además, se crean más cielos de los diversos dioses. Es muy curioso que en la India y en muchos otros lugares se va al cielo no tanto por cómo se actúe bien en la tierra. Actuar bien, de todas maneras, es una cuestión, pues, quizá muy occidental, pero para los indios, hindúes, lo que era más importante era llevar a cabo los rituales, portarse muy bien con los brahmanes. La India estaba dividida en castas, en 4 castas principales, la quinta, que es la de los intocables. Entonces, los brahmanes tenían una posición, sobre todo siguen teniendo en la actualidad, pero no tanto, tenían una posición muy alta y portarse bien con ellos era lo máximo. Y si un intocable, digamos, le pegaba a un brahman, merecía la muerte. En cambio, si a un intocable le pegaba a un brahman, le podían hacer lo que quisiera, así estaban las cosas. Bueno, entonces la concepción de la muerte fue variando. No pensaban en que hubiera que tenían que nacer posteriormente, y esta idea de la transmigración o karma surgió hacia el siglo VII o VIII, la cual se difundió rápidamente. Ellos consideran que las almas de los hombres son eternas, no tuvieron principio y no tendrán fin. Cada una es una entidad entera indestructible, por lo que el ideal se convirtió en dejar de renacer, y de ahí surgió la idea de Brahma y de Atman. Brahma es el Atman, es el yo, el alma. Llegar a saber que ambos son lo mismo llevaba a la liberación. O sea, yo dentro de mí tengo a Dios. Cuando me dé cuenta que yo soy Dios y que soy parte de Dios, entonces puedo llegar a la liberación, y eso es lo máximo para la concepción de la mayor parte de los hindúes. De hecho, todas las almas son iguales, tanto humanos como dioses, como unos seres que son medio dioses, medio humanos, y las diferencias se encuentran en la composición de sus cuerpos. Por ejemplo, los animales y los humanos tienen cuerpos burdos, pesados, por lo que no pueden volar y tienen una vida corta, mientras que los otros tipos de seres que les digo tienen una vida más larga y tienen cuerpos finos que los pueden hacer volar, lo que facilita su movilidad a través de varios mundos y los hacen invisibles a los humanos. Al morir un individuo, el alma con su cuerpo sutil abandona su cuerpo burdo, pero no se despega totalmente de sus entornos terrenales y vaga alrededor del campo de cremación. Para romper la conexión del alma con el cuerpo burdo y subir el cuerpo sutil a la región de llama, es necesario investirlo con un marco intermedio que es otorgado por las ceremonias funerarias ejecutadas inmediatamente después de la muerte. Ahora vamos a ver si ya coincido con las diapositivas. Bueno, esto es una ceremonia de las que hacían antiguamente en la región brahmánica, cuando llegaron los arios a la India.
que era una ceremonia básicamente en relación al fuego, a Agni. Entonces, a través de quemar diferentes sustancias, llegaba el alimento a los dioses. Bueno, entonces ya llegamos con el dios Yama, que fue, sus funciones fueron como bajando de categoría con el panteón hindú. Primero era el gran señor de la muerte y aquí es uno de tantos de los señores de la muerte. Pero además era considerado como un gran sabio que escribió varios escritos. Era también considerado como, bueno, tiene una cantidad de mitos los hindúes que para qué les cuento, ¿no? Era considerado como hijo del dios del sol y tenía una hermana que se llamaba Yami. Pero bueno, en general, en estos momentos es considerado el que dirige el mundo de los muertos. Además de ser el que recibe las almas y decide a dónde serán ubicadas de acuerdo a su acción en la vida, es asimismo el guardián del sur, en donde supone está localizado el lugar de los muertos bajo la tierra. Es representado, como ven, como un hombre de color verde con ojos rojos, usa ropa roja, cabalga en un búfalo y lleva un lazo en la mano y en la otra un mazo. Su mensajero es el cuervo y 2 perros de 4 ojos guardan la entrada de su reino. ¿Se fijan qué curioso es eso de que siempre aparecen estos perros ahí en los límites del mundo, de los vivos y de los muertos? Bueno, aquí hay varias cosas que nos vamos a saltar. Nuestro mundo no es el único habitado en el universo. En general, bueno, aquí hay otra ilustración de Yama que va en su búfalo, un poco mal ilustrado y con todas sus otras características. Nuestro mundo no es el único habitado en el universo. En general se puede dividir en regiones superiores, inferiores y los infiernos. Y creo que sí hay. Bueno, aquí está Yama también, representado en un mito que es el que me salté casi, pero se los relataré rápidamente. El joven que está aquí era un brahman, hijo de otro brahman que era muy devoto y regaló todos sus bienes. Entonces, al regalar todos sus bienes, le dijo el muchacho a su padre varias veces: ¿y a mí a quién me das, padre? Ya el padre, harto de cuántas veces le pidió el hijo de que a quién se iba a dar, le dijo: a ti te doy a Yama, al dios de la muerte. Entonces el muchachito se fue a las puertas de la tierra de los muertos y le dijo y se esperó 3 días a Yama. Y como Yama no llegaba, al tercer día, bueno, y mientras tanto estuvo ayunando. Al llegar Yama y vio que un brahman, como les digo, los brahmanes eran así, considerados de manera muy alta, como un brahman lo había estado esperando, le dijo: te concedo 3 dones. Entonces, le pidió varios dones, entre ellos que lo devolviera a la vida, el otro que bueno, ya no me acuerdo, era una cosa semejante, y el tercero le dijo que le diera el conocimiento de la muerte. Yama no quería decirle exactamente cuál era el conocimiento de la muerte o qué sucede después de la muerte, hasta que lo tuvo que convencer. Entonces Yama le contesta que la muerte es una ilusión causada por la ignorancia de la inmortalidad del alma. Y según el Bhagavad Gita, que es uno de los libros principales de la religión hindú, que está dentro
del Mahabharata, una de las grandes epopeyas de la India. Entonces dice que según el Bhagavad Gita, no se muere cuando el cuerpo muere. Y Yama concluye que la única manera de escapar a la muerte es trascendiendo al ser individual. Bueno, pero digamos en que nuestro mundo no es el único habitado en el universo y que en general se puede dividir en regiones superiores, inferiores y los infiernos. Bajo los cielos están los 7 mundos inferiores. Bueno, es una representación del mundo en el cual, a través de un hombre, la tierra es donde está el estómago, y en la parte superior estarían los cielos y en la parte inferior estarían los infiernos. En la parte superior hay varios cielos habitados por o dirigidos por los dioses, pero hasta mero arriba están los cielos ya nada más espirituales, digamos, en donde habita Brahma, ese ser que les digo, con el cual se quieren fundir con los cuales se intenta llegar a la liberación. Y en la parte inferior están distintos mundos que son habitados por estos seres que les había yo mencionado, que son entre humanos y entre divinos, y entre ellos están los nagas, por ejemplo, que son seres medio serpientes. Y estos mundos son llenos de riquezas, con grandes castillos, etc. Y abajo de estos mundos que están bajo la tierra están los infiernos, en los cuales hay toda una serie de castigos. Hay unos infiernos fríos y otros infiernos calientes. Aquí tengo todos los nombres de los infiernos, pero creo que no tiene caso que les diga. De todos modos, todos estos lugares son temporales. O sea, la gente muere y renace en la siguiente vida de acuerdo al samsara, de acuerdo a lo que haya de lo que haya actuado en su vida anterior. Pueden nacer como un ser humano de casta baja, pueden nacer como animal, pueden nacer como semidios, pueden nacer como Dios, o por último, si alcanza a llegar la liberación, ese es el final. Y esto puede durar millones de años, y además llega un momento en el que también todo el mundo, todo el universo desaparece, que se llama el pralaya, hasta los dioses. Entonces dura época de desaparición total del universo, digamos, hasta que vuelve a renacer otra vez. Bueno, pero vayámonos a los funerales. Cuando un individuo muere, los ritos funerarios que se llevan a cabo tienen como fin donar al espíritu de una especie de cuerpo intermedio entre el cuerpo burdo, que acaba de ser destruido por la incineración, y el nuevo cuerpo terrestre que está compelido a asumir. Este cuerpo intermedio está compuesto de elementos burdos, pero menos burdos que los de la tierra. Perdón, creo que aquí había más cielos que infiernos. Sí, bueno, este sería la Tierra. Es un mapa cósmico muy complicado de la India. Aquí volvemos a tener lo que es la Tierra, que solamente para llegar a la liberación de esa alma que les digo, es a través de nacer en la Tierra. Los dioses, digamos, no pueden llegar a esta liberación final. Bueno, entonces aquí tenemos a los infiernos en la parte inferior y a los cielos en la parte superior. Y aquí hay distintos cielos, pero estos de acuerdo, es un manuscrito jainita y no hindú, pero más o menos corresponden a las mismas cosas. Estos son muy abstractos, como ustedes pueden ver, los infiernos. Se supone que aquí están los diablos, correspondiente a los diablos. Y aquí están los distintos tipos de infiernos,
y como pueden ver, pues son castigos también muy semejantes a los que describe Dante en su infierno. Bueno. Entonces, cuando una persona está a punto de morir, el método usual para llevar a cabo una ceremonia es invitar a los brahmanes a la casa, y entonces los brahmanes preguntan: ¿y para qué me invitaron? Pues te invitamos para confesar nuestros pecados que tuvimos en toda la vida y para poder llegar a una vida mejor. Entonces estos brahmanes escogen, a un representante que acepta recibir los pecados del moribundo, y entonces cuando recibe los pecados del moribundo se va al río, se los lava y ya tan tranquilo. Aunque los detalles de los ritos funerarios varían, en general siguen los siguientes pasos. La persona agonizante es colocada al aire libre sobre una cama de pasto, rociando su cabeza con agua del Ganges y embarrándola con barro del mismo río. Se coloca una piedra que representa al dios Vishnu cerca del cuerpo, al tiempo que cantan en voz alta extractos de los Vedas y esparcen sobre su cabeza hojas de albahaca sagrada. Cuando el personaje expira, el cuerpo se lava, perfuma y adorna con guirnaldas de flores. El cadáver es envuelto en tela de lino y atado a una camilla de bambúes construido para ese propósito. De esta manera es llevado en procesión hacia el lugar de incineración, dirigido por el hijo mayor o algún pariente, llevando en su mano una vasija con el fuego del difunto. La viuda nunca acompaña a la procesión fúnebre de su esposo. En algunos lugares de la India, dichas procesiones son acompañadas por músicos y tamborileros, mientras en la casa del muerto hay llantos incesantes de las mujeres. Ahora, ustedes deben haber oído que en tiempos antiguos las viudas se inmolaban en la pira del marido. Se inmolaban por gusto o se inmolaban a fuerza. Entonces, esto fue muy común en ciertas partes de la India, e incluso se extendió a todos los lugares en donde fue difundido el hinduismo, como es el sureste de Asia e incluso Bali. Si nos da tiempo ahorita hablamos de eso. Entonces, esto de la incineración de la viuda se llamaba sati. El sati, que también tiene origen en una leyenda de uno de los dioses, que fue prohibida en 1829 por los ingleses y por algún grupo de hindúes de ideas bastante avanzadas que estaban contra esta costumbre. Uno de los relatos acerca de esta incineración de mujeres es el de un raya de un reino que se llamaba Vijayanagara, hacia el siglo XVI, en el centro de la India, y ahí se incineraron 2,000 de sus 12,000 esposas. Bueno, entonces seguimos con la incineración. Antes de quemar el cuerpo del individuo que está en la pira, se dan unas vueltas alrededor de él. Si no se quema el cuerpo, entonces es roto. Si no se quema el cráneo, es roto con un instrumento para que por ahí se salga el alma, porque creen que es donde está encerrada. Y ya después la gente se va y se baña en el río purificándose, después de lo cual recogen las cenizas que quedaron a los pocos días, y las cenizas o los fragmentos del cuerpo, y estas después de unos rituales también llevados a cabo por los brahmanes. Por cierto que son brahmanes de una categoría inferior los que se encargan de todos estos ritos funerarios. Entonces estos
restos de lo que queda del cuerpo es arrojado al río, que es lo que más anhelan todos, y si no, al río Ganges, y si no, a cualquier río que piensan que va a dar siempre al Ganges. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de un cadáver que lo atan nada más en una camilla y lo llevan cubierto de flores al campo de incineración. Y aquí lo están llevando al campo de incineración. Uno de los lugares preferibles para morir es Benares o Kashi, que está en el río Ganges, y que ahí mucha gente, muchos viejos se van a vivir allá para poder morir en el Ganges y que sea su cuerpo arrojado, quemado y arrojado ahí. Hay unos cuerpos, hay unas personas que no son quemadas, como por ejemplo los santones o los niños o curiosamente los que se mueren de viruela. Esos los arrojan nada más al río. Entonces, bueno, ahí van esta es una reproducción de un manuscrito de un sati, La quema de la viuda. Y curiosamente, esta quema de la viuda, ahora hay un movimiento nacionalista en la India, nada más que me voy a ir por las ramas y luego no me va a dar tiempo de terminar. Hay un movimiento nacionalista en la India que quiere revivir todas las cosas antiguas del hinduismo. Y entonces están considerando que el que una mujer se incinere es así como convertirla en una diosa. Y en unos templos especiales que tienen así a las satis como las grandes heroínas que se inmolaron para acompañar al marido al otro mundo. Ahora, la condición de las viudas en la India, yo no sé si alguno de ustedes vio una película que se llama Agua, que más o menos muestra lo que les toca a las viudas, porque como había matrimonio de niños, entonces a veces las niñas se quedaban viudas a los 8 años. Y entonces eran consideradas como casi intocables, ¿no? Y les daban de comer mal, tenían que andar vestidas de determinada manera, de blanco, porque es el color del luto allá. Hay lugares en donde, en mismo Benares, donde está lleno de mendigas que son viudas, entonces llevan una vida verdaderamente atroz, ¿no? Entonces yo creo que muchas de estas mujeres pues preferían irse a la hoguera que llevar este tipo de vida. Pero bueno, íbamos en... Este es uno de los lugares más conocidos de incineración en Benares, que se llama el Ankarnika Ghat. Los ghats son las escaleras que hay para bajar al río en donde se bañan los devotos. Bueno, esto ya es una historia posterior de una joven que se casa con un personaje al que le dicen que nada más tiene 1 año de vida. Entonces, al año de vida, él se muere en su regazo y viene y llama por él, por su alma, y ella le ruega, se le pega, etcétera, hasta que logra que le devuelva el alma del marido. Incluso esta historia parece que está relatada en Las 1001 noches. Bueno, después de la muerte y de recoger los huesos, 10 días después se supone que el alma está volando por alrededor, y para ayudarla para que se vaya al mundo de la muerte ya,
Entonces tienen que hacer una serie de rituales que se llama Shraddha y que básicamente consiste también en dar una gran cantidad de regalos a los brahmanes. Y durante este tiempo se supone que se va, de acuerdo con los rituales que van haciendo, se va formando un cuerpo sutil en el otro mundo, digamos, pero en un mundo intermedio. Entonces cada día se forma la cabeza, el cuello, las piernas, etc. Si no llegan a llevar todos los rituales adecuados, entonces el cuerpo no se llega a formar y entonces se convierten en fantasmas, que son fantasmas que pueden hacer mal, que se llaman pretas, también son fantasmas de gente que tuvo una mala muerte. Ahí tienen otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en todas partes del mundo, de que las mujeres que mueren en el parto, un poco parecido a lo que sucedía aquí en México, prehispánico, las mujeres que mueren en el parto se quedan como fantasmas o se van al infierno de plano. Entonces imagínense la angustia de las pobres mujeres que están en parto y se van a ir al infierno. Porque lo de las cihuateteo, eso de que se iban como diosas, eran diosas, pero diosas malvadas, que venían a hacer daño a la gente de la tierra, sobre todo a los niños. Bueno, ya nada más creo que llegamos al final de la India, porque sí me gustaría pasar un poco a Bali. Bueno, en Bali, que es una maravilla de lugar, ya les había mostrado en el mapa grande dónde estaba colocado Bali. Esta es la isla y en la parte occidental está la isla de Java, que es una isla muy grande. Los balineses viven con sus antepasados en una gran familia de muertos y de vivos. Toda comunidad balinesa tiene 3 templos reglamentarios, además de los familiares, entre ellos el Pura Dharam, Templo de los Muertos, construidos en el cementerio y dedicado a las deidades de la muerte y la cremación. Para los balineses, el cuerpo material es solo la cáscara, el empaque del alma, o sea, todo esto es relacionado con lo mismo del hinduismo de la India. Esta alma vive en cada parte del cuerpo, aún en el pelo y en las uñas, pero está concentrada en la cabeza, que es casi sagrada para ellos. La vida se va cuando el alma escapa del cuerpo por la boca y cuando rehúsa regresar. Con la cremación, el alma es liberada para volar y para ser enjuiciada y renacer en su nieto o nieta. Si no se lleva a cabo la cremación, el alma queda vagando convertida en fantasma. Posiblemente los rituales de cremación fueron introducidos hacia el siglo XIII a Bali. Antes se practicaba el entierro o abandonar el cuerpo en la selva para que fuera comido por los animales. Todavía algunos de los grupos de Bali hasta hace poco tiempo continuaban con esta costumbre. Esto lo relaciona un poco con lo de los Tora Toraja, que deben haber tenido costumbres bastante semejantes en todas estas islas de Indonesia, antes de que entraran todas estas grandes religiones. El Islam llegó a Indonesia hacia el siglo XIII, y ya antes del siglo XIII había sido colonizado culturalmente, digamos, por el hinduismo y por el budismo. Entonces tenemos todos estos estratos. El único lugar que quedó hindú fue Bali. Bueno, el mundo balinés está habitado por dioses y espíritus malignos, entre ellos los butas, que son también estos espíritus de los antepasados, que no llegaron a ser, no tuvieron los rituales suficientes. Hay 2 festivales del Año Nuevo importantes en Bali.
Uno de ellos es el Niepi, el Año Nuevo, que también tuve oportunidad de estar ahí hace 2 años, y la llegada de la primavera, cuando llama, barre de diablos la isla, y el Galungan, cuando los espíritus ancestrales vienen a la tierra a recibir ofrendas y regresan al cielo 10 días antes del Kuningan, la fiesta de Todos Santos. Casi en todos los países hay un Día de los Muertos, en los que vienen los muertos y hay que recibirlos muy bien. Los ancestros se convierten en los primeros dioses y su culto se convierte en el vínculo entre la tierra y el mundo de los espíritus. Aquí tenemos una diferencia con la India. Aquí los ancestros sí se van a convertir en dioses y van a ser adorados como tales en las casas. Esto más bien es una influencia de China. La introducción de las grandes ceremonias de cremación de los muertos se relaciona con esta idea, porque el propósito de consagrar el alma de una cabeza de familia para liberarla y enviarla al cielo donde permanecerá como un dios de la familia, un Devayan, cuando recibe un lugar en la capilla de esta. Otros nombres para los ancestros deificados son tal y tal, y el cielo donde viven los ancestros es llamado Sanjian. Hay unos títeres de sombra, que no sé si los han visto en alguna ocasión, que son hechos de pergamino y que en realidad representaban a los muertos, a los antepasados. A los dioses hindúes se les llama Avatar, señores. Para ellos, el fin último del ciclo de nacimientos es alcanzar la casta de brahmanes y ser ordenados como Pedanda, que es el nombre del sacerdote brahman. Pero además hay un sacerdote que es el sacerdote del pueblo, digamos, un sacerdote aborigen, que es en realidad el encargado de los pueblos, de los templos. Los templos son una belleza. Bueno, este es un paisaje clásico de Bali y desgraciadamente está desapareciendo porque como se ha convertido en un lugar tan turístico, están pues haciendo más y más ciudades, hoteles, etc. Entonces los campos de arroz están desapareciendo. Y estos son los templos que tienen toda una complicación de cómo son repartidos. Son estos se llaman los merus. Meru es el monte principal de los hindús, pero aquí se llama Meru. Tienen diferente número de pisos, digamos, que son especies de pagodas. Y esta es la entrada de casi todos los templos, tienen este tipo de entrada. Y aquí ya llegamos a las incineraciones. Entre las almas que reencarnan, el alma se va a Svarga, el cielo de Indra, que es uno de los dioses hindús, una especie de reserva en donde la vida es justamente como en Bali, pero sin problemas ni enfermedades. Situación que no dura porque, como les digo, pues tienen que renacer y irse a otro ambiente. La gran ambición de los balineses es tener una gran ceremonia de cremación a su muerte y por lo tanto la familia gasta enormes sumas de dinero para ello. Por tal razón, las cremaciones generalmente tienen que esperar muchos años para que la familia pueda juntar el dinero. Mientras tanto, el cadáver es enterrado o el cuerpo se conserva por lo menos 42 días en la casa. Hay varios tipos de cremaciones cuyos costos son más moderados y que son más o menos elaborados. Pero en todas tiene que oficiar un brahman, el mismo Pedanda que les dije, que es el brahman de alta categoría. La diferencia consiste en el poder de las fórmulas que dice el brahman, fórmulas sagradas, y los símbolos mágicos empleados y el agua sagrada utilizada. Es muy importante el agua sagrada de Bali. De hecho, la religión de Bali se llama
Tirtha Ágama, que quiere decir el agua sagrada, la religión del agua sagrada. Entonces esta agua sagrada la van a sacar de diferentes manantiales alrededor de la isla. Por supuesto tiene que ser consagrada por el Vedanta. Cuando muere una persona, los familiares deben ser avisados con días de anticipación para poder hacer todos los trámites necesarios para el gran acontecimiento. Los familiares del muerto se vuelven severi, o sea, impuros, y no pueden entrar a los templos hasta que estén purificados. Dicha impureza se extiende a la casa e incluso a toda la aldea, y mientras más alta es la posición social del muerto, mayor es la impureza de la aldea. Para saber que hay un difunto en la casa se coloca una lámpara blanca de papel para indicar el duelo. El cadáver es colocado en un cuarto de la casa donde se conserva mientras es purificado para enterrarlo o momificarlo si se conserva en la casa. Parece que tienen una vasija abajo para que vayan cayendo los líquidos del muerto mientras se va pues putrificando, ¿no? Los grandes sacerdotes no deben ser enterrados, sino que son conservados antes de ser incinerados, de la misma manera que los cuerpos de la gente principal. En el primer día auspicioso, después de que ocurrió la muerte, se colocan 2 altares en el patio de la casa para purificar el cuerpo, uno para el sol y otro para Prajapati, un dios hindú también, pero que es la deidad de la cremación. El cuerpo desnudo es colocado en una camilla cubriéndole las partes sexuales con un pedazo de tela o con las manos del cónyuge. El sacerdote rocía agua bendita sobre el cuerpo, al cual se le peina el cabello y se le unta aceite perfumada y se le afilan los dientes si no se le había hecho antes. Para la pubertad se suponía que deberían de afilarse los dientes para, según ellos, verse más bellos. Entonces, por eso lo hacen antes de incinerarlos. Después se frota el cuerpo con harina de arroz, sal, vinagre y polvo de sándalo. Se le amarran los dedos de los pies y a las manos y se colocan las manos cruzadas sobre el pecho y sobre estos les ponen una gran cantidad de monedas chinas que se llaman kepén y además un montón de telas finas dobladas encima del cadáver. Después se cierra el ataúd. El ataúd creo que lo mencioné, que es un ataúd tallado bellamente también, diferente al de los Tora Toraja, porque aquí son con forma de animal, que es una vaca o un toro para los brahmanes. Tiene que ser de acuerdo también a la casta, porque aquí también tienen castas, como en la India, y un poco como los Tora Toraja. Entonces, de acuerdo a la casta, para los guerreros, los kshatriyas, es una especie de león, y así para las diferentes castas. Tienen que ser de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, con todo esto que le colocan al cuerpo es para que lo lleve al otro mundo y un poco para que sea una forma de rescate ante el dios de la muerte, que es Yama, igual que en la India. El cuerpo es enrollado en una tela blanca, en una estera de paja, con gran cantidad de yardas de tela, que después, antes de ser incinerado, es cortada esta tela y ya se va al otro mundo sin la tela. Bueno, antes los que habían sido enterrados, ¿se acuerdan que les dije que algunos eran puestos en la casa y otros eran enterrados hasta que fuera la incineración? Estos que eran enterrados, cuando les decían que iba a haber la incineración, los desenterraban. Covarrubias menciona que así como con
con gran regocijo, que era un relajo ahí, nada de tener así temor a los muertos ni nada. Sacaban el cuerpo y echaban relajo, envolvían lo que quedaban de los huesos, lo envolvían en un bulto blanco y lo preparaban para la incineración. Bueno, entonces se consultaba al sacerdote. Ahí tienen una gran cantidad de calendarios. Creo que tienen 4 tipos de calendarios. Uno muy parecido al Tonalpohualli mesoamericano, parecido pero no igual, muy complejo también. El calendario de 365 días, un calendario lunar, etc. Pero tienen que consultar al astrólogo, digamos, para que le diga cuál es el día propicio para llevar a cabo la incineración, que va a ser un gran acontecimiento. Entonces dice que ya los restos no tienen gran importancia. En lugar de, para que se vaya esa alma que anda ahí volando, hacen una especie de efigie en la cual va a ser habitada por el alma, y esa es la que es importante. Entonces hacen toda una peregrinación bellísimas son no exactamente peregrinaciones, sino van en bueno, ¿cómo se llama? Van en hilera, ¿no? Llevando flores, y un grupo de mujeres que también son bellísimos. Hacen unos arreglos que llevan en la cabeza con flores y frutas y demás. Esto ya no se los puse porque pues no venía al caso con lo de la muerte. Pero incluso yo tuve la curiosidad porque lleva como un frutero, y sobre el frutero hacen todo el adorno de las flores y de las frutas. Y yo pensé que ese frutero era así como de papier maché o algo así. No, es de madera y pesa. Y entonces van todas estas mujeres delgadas con unos vestidos bellísimos en procesión. Entonces es una maravilla de ver. A mí me tocó ir a Bali en 59, porque para mí Covarrubias era así como mi héroe, ¿no? Entonces, después del regreso de la India, pasé por Bali. Desgraciadamente, casi todas mis fotos creo que se perdieron de esa época. Entonces, tengo unas actuales, pero no es lo mismo. Digo, a pesar de que sigue siendo una maravilla Bali, no es lo mismo. Bueno, ya para acabar con que ponen las efigies en un lugar especial para que sean para que vayan en esta procesión es la palabra que se me olvidó. Entonces las almas se supone que son alimentadas, les dan de beber agua sagrada que proviene de estos manantiales especiales que les digo, y traen cántaros, y en cada cántaro le ponen el nombre del muerto al que está dedicado, porque además generalmente cuando hacen estos grandes rituales aprovechan que si es un ritual de un personaje muy importante y muy rico, aprovechan los que tienen menos dinero para que se haga la incineración también con ellos, pero a su vez gastando todos en estas torres que ven aquí, que son en la parte de arriba de la figura alada, es donde ponen los restos del cadáver, los restos ya incinerados desenterrados o momificados, lo que quedó del cuerpo ahí en la casa, los llevan a incinerar. Además tienen una especie de puente a donde se suben los ayudantes
cuando llegan al lugar de la incineración, llevan de la casa las torres, que además estas torres tienen que llevar pisos de acuerdo también a la casta. Son menos pisos para los de castas inferiores y más pisos para castas superiores, siempre en número non. Y entonces son como 75 hombres, dicen. A mí no me tocó ver ninguna de estas ceremonias funerarias, que son como 75 hombres los que tienen que cargar la torre funeraria con el puente, y que van echando relajo por el camino, ¿no? Las mujeres ya se adelantaron, ya se fueron al lugar de cremación, ellas en este caso sí van al lugar de cremación, y los otros van pues un poco moviendo las torres, yéndose por caminos difíciles, dizque para que el alma no se confunda un poco por el camino, no vaya a regresar, hasta que llegan al lugar de cremación. Ahí en el lugar de cremación ya pusieron todas estas cosas que les digo en el... bueno, bajan el cuerpo de este lugar que les digo donde está en la torre, lo colocan en el ataúd que está abajo, y ahí en el ataúd colocan todas estas cosas que van a llevar al otro mundo. Y entonces ya uno de los sacerdotes, después de unas oraciones, de ponerle agua sagrada, enciende el fuego y se hace la incineración. Ya después parece que los niños se pelean por sacar las monedas que le habían puesto al cuerpo encima, y ya antes también se quedan las torres van muy adornadas con telas y espejitos, etc. Entonces también se pelean por llevarse todo este tipo de cosas, y total, ya después que quemaron el cuerpo, recogen las cenizas otra vez en una vasija y las llevan al mar, en este caso al mar. Ahí en el mar, el pedanda, el sacerdote, se mete al mar, le hace una oración al mar diciendo que reciba las cenizas. Ya se bañan todos en el mar y y se acabó la gran incineración. Ahora, ya por último nada más, también en Bali ocurría lo del sati, y Covarrubias relata cómo algunos pues holandeses, que fueron los que colonizaron Indonesia, fueron espectadores de algunas de estas ceremonias de sati. En este caso parece que no solamente iban a acompañar a los maridos, sino que también relatan de una reina a la cual pues se sacrificaron, digamos, varias jóvenes de sus acompañantes. Siempre eran jóvenes mujeres las que eran sacrificadas, y en otra ocasión también eran las esposas de uno de los rayas, que bueno, hay todo un relato de que eran ellas desde antes, aceptaban que iban a acompañar al muerto. En Bali también hay toda una tradición de trance muy especial en relación a las ceremonias, que esa es otra cuestión muy interesante. Ya di una plática sobre eso alguna vez. Bueno, aquí hay otros ejemplos de las torres que van a ser quemadas en la incineración. Ahí está el puente. Según relata Covarrubias, era en este mismo puente una de las formas en el que pues morían las chicas estas, era un hermano las acuchillaba. En Indonesia tienen un cuchillo especial que se llama kris, que es así como una especie de serpiente,
entonces las acuchillaban, entonces ya ellas se arrojaban o empujaban el cuerpo al fuego, o de ahí mismo se echaban su brinco al fuego para ser incineradas. Pues creo que eso es todo y muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto.